módulo 1 pasamos a las cédulas para el activo fijo. Le mandé a su compañera jefa de grupo una carpeta comprimida que contiene estos archivos, página 29, 30, 109, 148, y el archivo de Word es el activo fijo, que es toda la parte teórica, por si quieren darle una leída, si gustan, para entender mejor lo que vamos a hacer. Pero básicamente el objetivo es este. Estos 5 puntos los vamos a tener que hacer en nuestra práctica de auditoría. Entonces vamos a empezar con la cédula sumaria de activo fijo. ¿Con qué la van a hacer? La van a hacer desde terrenos, edificio, maquinaria y equipo, equipo de oficina, depreciación acumulada de edificio, depreciación acumulada de maquinaria y equipo y depreciación acumulada de equipo de oficina. Hasta ahí van a realizar, o hasta ahí abarca la cédula sumaria del activo fijo. ¿Sí? Esta, recuerden que está en la página 53, o esta es su hoja de trabajo. De aquí pueden sacar los datos de su hoja de trabajo. Entonces ya está la cédula sumaria. Lo van a hacer desde terrenos hasta depreciación acumulada de equipo de oficina. Así queda la cédula sumaria del activo fijo. Sería la cédula F, F de feo, por favor. Ya que tengan la cédula sumaria, también les estoy enviando en la página 29. Déjenme encontrarla. Aquí está. Aquí está la página 29, en donde dice más o menos qué es lo que van a hacer. Esto sí le dan una leída, porque de ahí va a surgir, o de una vez les comento, va a surgir la cédula F1, que sería la cédula a detalle de terrenos, la F1. La F11, cédula analítica de terrenos. La F2, cédula a detalle de edificio. La F21, cédula analítica de edificio. La cédula F3, cédula a detalle de maquinaria y equipo. F31, cédula analítica de maquinaria y equipo. F4, cédula a detalle de equipo de oficina. F41, cédula analítica de equipo de oficina. F5, cédula a detalle de depreciaciones acumuladas. Aquí vamos a meter todas las depreciaciones acumuladas. Y en la F51 va a ser cédula analítica de depreciación acumulada de edificio. F52, cédula analítica de depreciación de maquinaria y equipo. Y cédula F53, cédula analítica. A ver, perdón. Porque la F51, cédula analítica de depreciación acumulada de edificio. F52, cédula analítica de depreciación acumulada de maquinaria y equipo. F53, cédula analítica de depreciación acumulada de equipo de oficina. ¿Sí? Bueno, ese es el nombre de las cédulas. ¿En dónde nos dicen qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a hacer las cédulas? Por ejemplo, en la cédula F1, la detalle de terrenos,
Lo único que van a hacer es poner el saldo de terrenos porque no ha tenido movimientos. Nada más que en dónde está mi hoja de trabajo. Aquí está. Nada más, lo único que tienen que hacer es poner en la cédula F1 terrenos y su saldo de 300,000. Si ustedes han observado, no tiene ningún movimiento. En la cédula F11 van a notar un pequeño texto en donde argumenten que mediante documentación que contiene el expediente continuo de auditoría, ahí está la escritura y ahí se van a inventar desde cuándo es dueña la empresa y su valor, porque vuelvo a repetir, no tiene movimiento. Pasamos con la F2. En la F2, en el edificio, también, o sea, lo único que va a estar es el saldo de edificio, se pueden guiar con las cédulas que hemos hecho anteriormente. Por un saldo de 1,000,000 de pesos, si ustedes observan, no tuvo ningún movimiento y al igual que la anterior, en la F2.1, en la analítica, van a poner un pequeño texto que desde cuándo está la construcción de la empresa. Un pequeño texto se lo van a inventar y con eso queda la F2.1. De todos modos, la explicación, vuelvo a repetir, está en sus páginas 28, perdón, 29, 30, 109. En la 109, perdón, ahí deben de anexarlo en el caso de la cédula F11. Es un documento de libertad de gravamen que están emitiendo. Ese debe de ir anexo a la cédula F11. En la 109 es la que les comento, la libertad de gravamen, 148, 149 y 150. Ahí viene toda la explicación para que le den una leidita. Entonces quedamos que en la cédula F2.1 va a ser únicamente lo de terrenos, digo edificio, 1,200,000. En la cédula F3 van a anotar nada más maquinaria con un saldo de 3 millones de pesos. ¿Sí? Y en la cédula F3.1 van a analizar cómo se obtuvo este cargo de 450,000 en maquinaria y equipo. En los documentos que le estoy anexando vienen por qué es ese cargo. Entonces ustedes tienen que ver que esas facturas, depende de la maquinaria y equipo que compraron, deben de argumentarlo en la cédula F3.1, que tal fecha se adquirió, etcétera, etcétera. Ahí vienen en las cédulas, de tal forma que hagan los 450,000 y sumándolo al saldo anterior, suman al 31 de diciembre del 2019 3 millones de pesos. Eso va a ser en la cédula F3.1. Y en la F3, en la cédula detalle, lo único que van a anotar es el saldo de 3 millones de pesos. Y en la, vuelvo a repetir, F3.1, van a analizar este cargo, qué fue lo que se adquirió la empresa. ¿Sale? Pasamos a la cédula F4. En la cédula F4 van a poner el saldo de 200,000 pesos. En la F4.1, o sea, van a poner equipo de oficina 200,000 pesos. Y en la F4.1 van a notar que tienen un cargo en el ejercicio 2019 y qué fue lo que adquirieron aquí de equipo de oficina. En los documentos que le estoy mandando también viene de qué fue. Entonces ahí en la cédula F4.1 van a estar, ¿cómo se llama? Transcribiendo qué fue lo que adquirieron, que sumó los 20,000 pesos, que unidos a los 180,000 del año anterior, les da el saldo a 31 de diciembre del 2019 de 200,000 pesos. Ahí quedaríamos con la cédula F4.1. Vámonos con la F5, cédula a detalle de las depreciaciones. Aquí vamos a poner todas las depreciaciones. La depreciación del edificio, 108,000. La depreciación de maquinaria y equipo, 765,000. Y la la depreciación de equipo de oficina. Hasta ahí es donde vamos a hacer. ¿Sí? En la F5.
Y en la F5.1 van ustedes a demostrar por qué llegan a la depreciación de 36,000 pesos. En los papeles que les estoy mandando en el archivo, ahí vienen cómo el porcentaje y cómo se calcula. Ahí lo que tienen que hacer en la cédula F5.1 es hacer el cálculo de tal forma que les dan los 36,000 pesos, que es el abono o el incremento que tuvo la depreciación. Lo mismo vamos a hacer en la F5.2, perdón. Vamos a ver cómo está integrado o cómo sacan estos 255,000 pesos de la depreciación acumulada de maquinaria y equipo. ¿Sí? Igual tienen que hacer las operaciones de tal cantidad por tal porcentaje de depreciación anual, que es lo que están abonando en la cuenta de depreciación. Y por último, en la 5.3.1, en la 5F5.3 van a integrar cómo están sacando estos 20,000 pesos de abono a esta cuenta. ¿Sí? Entonces, ahí va a ser F5.1, F5.2 y F5.3. F5.1 es para la depreciación del edificio, F5.2 para la depreciación de maquinaria y equipo y F5.3 para la depreciación de equipo de oficina. ¿Sí? Van en cada una de las cédulas. Y con eso terminaríamos las cédulas del activo fijo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Este trabajo se les va a pedir, o estas cédulas se les va a pedir a fecha límite para el día lunes 22 de junio. ¿Sale? Y el lunes 22 ya les subo el nuevo video. Hasta aquí estaríamos con las cuentas del activo fijo. En el siguiente video terminaríamos con el video para ver las cuentas de activo diferido u otros activos. ¿Sale? Saludos, cuídense, bye.